de un ser que pueda con todo, que su voz es la que vale. Claro. Ese ser se equivoca también. De hecho, la historia dice que se ha equivocado. Eso es algo totalmente radical y eso no se puede permitir. Estamos hablando que el poder está en el pueblo, no en una persona que gobierne. Yo te puedo comprar ciertas cosas, como esto que acabas de decir de la justicia, que también he nombrado yo. Ciertas cosas, el anticapitalismo. ¿Y si esa persona hace lo que quiere el pueblo? ¿Por qué hay que cambiarle? Bueno, perfecto, obviamente. Yo es por lo que abogo. Pero que una persona diga esto es lo que hay, esto se va a hacer, es que no, manda el pueblo y tiene que ser así, independientemente. Pues es lo que se hace ahora. No te tienes que ir a franquismo para esto. Que haya partidos políticos, que yo también lo condeno. El bipartidismo ha hecho mucho daño. ¿Sabes quién tiene que mandar, Rubén? Tiene que prevalecer la nación. La nación, ¿sabes? De líderes fuertes, a través de unos méritos. No vale porque no puedes entender que el voto de un yonki, de un lumpen, pueda valer el mismo que el tuyo. O que el de un corrupto, alguien que está totalmente podrido, pueda valer ya, lo mismo que el tuyo. Ya, pero en eso consiste la democracia. No podemos poner que valga un voto más que otro. Somos todos personas y seres humanos. Todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Yo soy el primero que dice qué pena que esta persona pueda votar. Pero no podemos tener los mismos derechos políticos. ¿Por qué no podemos tener de la misma manera? No, igual que para obtener la nacionalidad pasas una especie de test, ¿no? Te hacen ciertas preguntas, ¿no? Para obtener, que si nos las hacen algunos de nosotros, igual hasta nos las quitan, la nacionalidad. No sé cómo son los test, ¿no? Pero eso tengo entendido. Oye, pues para poder votar, también tendría que hacer un pequeño test. Digo yo, ¿no? No sé, como poco. Como poco. No porque tengas 18 años, que tengas unos mínimos, que sepas más o menos lo que vas a hacer. Yo, a ver, creo que aquí ya es responsabilidad de un sistema que se llama democrático garantizar que las personas que superan ciertas pruebas de educación general básica obligatoria sean personas que ya salen capacitadas para votar. Que el sistema educativo no funciona y hay gente que ha superado todas estas fases obligatorias, la ESO, enseñanza secundaria obligatoria, y sin embargo pues no saben lo que es un razonamiento correcto, confunden afirmar con argumentar. Y yo ya te lo he argumentado, no has argumentado nada. Solo has hecho 4 afirmaciones. Y esto, acordaos que con aquel debate que tuvimos con aquellos de Argentina, aquel que hacía las críticas, ¿os acordáis? Aquel que salía como declamando. ¿Os acordáis? Sí, aquellos que hicieron. Bueno, es igual. ¿No me acuerdo? No sé a qué te refieres. Que salía haciendo declamaciones, sí, de aquella Argentina. ¿No os acordáis? Que eran libertarianos, paleolibertarios. ¿Has olvidado aquellos? Pues hicimos una buena serie de vídeos para refutar punto por punto a aquel tío que había hecho un vídeo que se titulaba Muerte al fascismo y era un ataque a mi tesis doctoral y mi tesis doctoral no aparecía por ningún lado, ¿no? El pater ese. Sí, los paleolibertarios. Grangonco es uno de aquí del chat, perdona, que con Branco iba a decir que es uno del chat. Tiene un nombre muy raro. Sí, claro. Sí, bueno, claro, aquel señor que al principio parece que tenía una cultura, ¿no? Pues no sé, pues hacía citas hasta en latín, pero no sabía distinguir entre una afirmación y una fundamentación, porque afirmar algo no es fundamentarlo. Si afirmar algo se fuera a fundamentarlo, no sé, cualquier cosa sería verdad, ¿no? Y ves esto, ves gente que no razona correctamente, ves un tuit suyo y dices, por favor, si esto es como una fotografía de cómo funciona tu mente, pues no me extraña que estés defendiendo lo que defiendes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La enseñanza secundaria obligatoria, aquí en España, me refiero a la de aquí, en otros países será otro título, pues no funciona. Y eso ya es otra cuestión de por qué no funciona la educación modernista. Siempre el rollo de los principios hedonistas, de no hacer sufrir al niño, aprender jugando, y lo que están consiguiendo todos estos putos masones de mierda, porque son ellos, convertir a la gente cada vez en más idiota, en más incapaz. La excusa siempre la misma, repito, hedonista, que el niño no sufra, que el niño se lo pase bien. Y cada nueva generación, esto me lo han dicho a mí profesores universitarios, que en la época franquista, la gente que acababa el bachillerato tenía el nivel que ahora tiene un licenciado.
y les llega gente a la universidad que les tienen que explicar cosas que ya tendrían que venir aprendidas desde el bachillerato. O sea, y me está diciendo gente de izquierdas, que el bachillerato franquista era muy superior a una carrera actual, una carrera universitaria. Es muy fuerte. Y cada vez vamos a peor. Y todo esto con la educación, que se supone que está hecha por técnicos, por pedagogos, para que la gente cada vez aprenda más. Pues una mierda. La gran masa es gente semianalfabeta, que no sabe pensar, que no lee. Bueno, ya acuérdate lo que hemos puesto hoy en la cortina, ¿no? Sí, lo voy a poner a partir de ahora porque viene al pelo. Pues esta es la realidad. Entonces, la cuestión no es si se debe dar el voto a un yonki, no. Un yonki, ¿por qué no va a votar? Y una persona que tiene una enfermedad, un yonki, o sea, ¿quién va a decidir a quién le quitas el voto? A ver. Un test. Yo voto. Lo que hay que evitar es que aparezca el yonki. Lo que hay que evitar es que aparezca ese analfabetismo. El problema no está en que vote este o aquel. El problema está en que todo el que llega a cierta edad, en un sistema de educación obligatoria, tendría que llegar con cierto nivel. Y eso es lo que tendría que ser obligatorio y real. Y no coger y decir, porque hay gente que es analfabeta, que pues les vamos a quitar el voto. Pues no sé. De verdad que me parece enfocar las cosas de una manera, claro, pero alguien que quiere implantar una dictadura y que la excusa es que la gente es tonta o que no está informada, bueno, pues ya demuestra que él es producto de lo que critica. O sea, que él es lo que está criticando, porque alguien que dice esto, pues ya se retrata. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Critica el sistema educativo que favorece, o el sistema social que favorece eso. Pero se resuelve ese problema quitándole el voto a la gente, por favor, y siendo eso una excusa para implantar una dictadura. ¿Y quién mandará en esa dictadura? Iván Rico y tú. Ostras, por favor. No, prefiero cualquier político actual que vosotros. Que vosotros, os lo digo así de claro. Cualquier político actual es mejor que vosotros. Se viene meme. Mamá iba de juerga contigo en la barriga, bebía sin control. Mamá iba de juerga contigo en la barriga, por eso eres mongol. Pero esto es humor, Alberto. Bueno, no sé, a mí no sé si me conoces, algo te habrán hablado seguro, pero yo soy muy humorístico, no te lo tomes a mal. ¿Qué le tenía ya, mano? Que un inmigrante no puede decidir sobre el ordenamiento ni el destino de España, ¿de acuerdo? Yo no entro en tu casa. Pero ¿por qué no un inmigrante? De la misma manera que yo no entro en tu casa. Inmigrantes que se regularizan, que trabajan, que están aquí consumiendo, que están aquí dejándose el lomo. En tu casa, ¿quién manda, Rubén? Todos. Pero tú sabes el tiempo que tiene que pasar para que un inmigrante llegue a poder votar en España. Es que hablan, de verdad, es como cuando dicen, no, mira, han regularizado no sé qué para que puedan votar, o mira, traen a las pateras para que puedan votar. Y reciben ayudas. ¿Cómo que reciben ayudas? ¿Cómo que? Entonces, perdona, si son ilegales, y no sé si a lo mejor la Cruz Roja y estas cosas, pero eso de que, no sé, es muy loco, de verdad. Pero es que, fijaos que el programa de Alberto Pugilato ha sido convertir a España en la primera potencia mundial. Que tengamos armas atómicas y claro, ya ves que esto es pura demagogia, pero si se lo cree realmente, pues, en fin. Claro que tú puedes defender que España que tenga armas atómicas, vale, te lo compro, que tenga un ejército que realmente pues represente lo que tendría que representar pues la fuerza armada de un país soberano. Todo esto está bien, pero la primera potencia mundial, ¿de verdad que esto es serio? En China se están partiendo el culo de él. Hombre, pues, es que de verdad, es que viven en otro mundo, no sé. Esta gente sería peligrosa, al mando de la nación. Yo veo que sería un desastre, pero más que nada, aparte que tienen ideas que son perversas, como por ejemplo aquella del gallego Espoticando, que quería eliminar al 85% de la población española. Esto es muy fuerte, pero la ineptitud. O sea, en este debate se va viendo algo, ¿no? Que el señor Alberto Pugilato pues es un inepto, o sea, que no puede dirigir un partido político, que haga otras cosas, que se dedique, pues yo qué sé, al servicio de seguridad, en los actos, no sé, algo así, que sea coordinador de seguridad de toda España, me parece muy bien. Pero este señor
se ve que no tiene ni idea de lo que es la ideología fascista y dice cosas que son auténticas barbaridades sin sentido de una persona inmadura y con un nivel que se corresponde con aquel de los que él quiere dejar sin voto, porque a ti también entonces habría que dejarte sin voto, ¿eh? Y ya no digamos a alguien que ha dicho que hay que eliminar al 85% de la población española, habría que quitarle el voto, pregunto, ¿no? Ha dicho un yonki, vale, pero alguien que... Yo le quitaba la nacionalidad directamente. Pero cuidado, o sea, tú has publicado esto y vas a poder votar. Y una persona, y ahora no voy a decir nombres, que ha celebrado atentados terroristas contra civiles con 50 muertos, incluidos niños, ¿a ese se le quita el voto o se le deja votar? Yo no dejo votar a alguien así. Puestos a quitar votos, que yo no le quitaría el voto, Alberto Pugilato, pero puestos a quitar votos. ¿Cuántos en núcleo nacional que proponen ir a hacer cacerías de menores de edad? ¿Cuántos habría que dejar? Yo los pondría en la cuota de que los que se quedan sin voto. No sé cómo lo veis vosotros. Entonces, proponer esa idea, mientras haces gestos de orangután, pues es decir, ponerte un letrero y quítame el voto, a mí también, pues es lo que estás haciendo, Alberto. Yo insisto en hacer un pequeño test, no sé cómo, algo para que se vea que estás capacitado y sepas lo que vas a votar, no sé, algo, no sé, a la gente que dé ideas. Ni quitarlo, ni ponerlo a todos a la... Algo. Pero, ¿cómo verías tú que yo me adobara en tu casa, cojo la mochila, me meto en tu casa y te empiezo a decir... Ya, pero eso es surrealista. Es lo mismo. Eso no es lo mismo. Es lo mismo, simplificando yo, de al hecho, mismo nivel que haces tú, es lo mismo. Lo veo todo global, creo que el planeta Tierra es del ser humano y... Tú en tu casa tienes puertas, ¿no? Y ventanas. Sí, no pero... vives en medio del campo... Sí, pero es que ni en una tienda de campaña habla de los inmigrantes que hay más de 3 millones aquí trabajando, cotizando. Desde 2018 han entrado más de 7 millones. Si no estuvieran, entraríamos en recesión. Por ejemplo, en el campo. ¿Quién lo dice? Entraríamos los expertos económicos. Tú sabes. Y en el sector agrícola, 260.000 trabajando. Se sabe en el sector agrícola qué español quiere trabajar bajo el frío del calor. Nadie. Y muchos con contratos B de esos empresarios. Mira, esto siempre, yo creo que lo he contado alguna vez. Este chico no sé la edad que tiene, pero recordará la época tuning en España. Cuando era la época tuning, digo esto, porque en aquella época era el campo, la construcción era como el campo. Nadie quería trabajar en la construcción. Pero porque los chavales no querían, la gente no quería trabajar por 4 duros. Cuando empezó a subir la burbuja inmobiliaria y la construcción era una mina de oro. Yo he conocido a gente que ha dejado la universidad para ponerse a currar la construcción y poder tunear su coche. Bien, entonces no es que no se quiera... Claro, ahí se trabaja de sol a sol porque nadie quiere. No, porque pagan una mierda. ¿Vale? Entonces, y ya ha habido casos, no tengo aquí las noticias, de, empresarios que les han detenido porque tenían no sé cuántos de esclavos, básicamente. Muchos eran de Vox, por cierto, empresarios que luego votaban a Vox. Entonces, se quiere mantener al esclavo, no porque el español no quiera currar. Cuidado con eso, que se la comen con patatas. Y este ejemplo creo que es perfecto. Bueno, seguimos. No negamos que pueda haber una mano de obra muy cualificada que pueda venir a trabajar, pero vienes de invitado, no vienes con derechos políticos bajo el brazo. Pero escucha, Alberto, que nosotros entre el 50 y 75 hemos emigrado a otros países, en la época franquista, sobre todo. Con su contrato de trabajo debajo del brazo. 2,5 millones. Y no se liaban a machetazos en la fábrica. No todo. Y sin derechos políticos, igual que los que vienen aquí a currar al campo, tampoco tienen derechos. Es que no sé qué está diciendo Alberto Pugilato, como si aquí un inmigrante que viene a una partera tuviera derecho a votar, le dará la seguridad social. Sí, y eso implica un gasto y tiene unos límites, la seguridad social no es gratis. Pero cuidado que si no le das la seguridad social a un inmigrante o al menos alguna modalidad que le permita que le visite un médico, pues un día pues podemos tener aquí una epidemia provocada porque no han sido atendidos unos síntomas que eran peligrosos, potencialmente peligrosos para toda la población. Y entonces estos que decían, pues a estos les quitamos la seguridad social, ¿qué cara van a poner, no?
Entonces, lo que sí es verdad es que la seguridad social tiene unos límites, cada vez hay una mayor lista de espera y el tema es que nosotros, cuidado, aquí yo apoyo a Alberto Puyol, estamos en contra de la política de inmigración, un país que tiene millones y millones de parados, no sé cuántos hay ahora, pues no puede traer inmigrantes y si quieres que ciertos trabajos se cubran, pues sube los sueldos, sueldos. No hagas trabajos que son durísimos a sueldo de esclavo. Que de ahí empezó la inmigración. Al menos en Cataluña, no sé en el resto de España, pero en Cataluña eran países de votantes típicos de Convergencia, de mentalidad más bien conservadora, los que empezaron a traer negros para recoger las fresas del Maresme. Y así empezó. Y claro, eso es pues una especie de mecanismo de tipo capitalista para tener mano de obra barata y vienen negros como podrían venir, pues yo qué sé, del planeta Marte, si allí hubiera miseria y aquí les das algo que esté por encima de lo que reciben en sus países. Pues no sé, dignifica la profesión en cuestión o al menos sube los sueldos y entonces la gente de aquí querrá trabajar ahí. Y esa excusa de que hay gente que no quiere trabajos aquí, pues no es que no quiera trabajos, es que no quiere ser esclavo. Ese es el problema. Esto lo has dicho tú, Marcos, y tienes toda la razón. Que estamos en contra de esa política de inmigración cuando hay millones de parados aquí. No da trabajo a los de aquí y luego, si no cubres, entonces deja entrar cuotas y mira de dónde vienen. Mira que hay una coherencia cultural, o sea, una política de inmigración diferente. Y si hay que repatriar, también estamos a favor de repatriar. Que quede claro, pero lo que no queremos es agredir a los inmigrantes y convertirlos en los futuros mercenarios de la oligarquía. O sea, ya empezar a generar esa guerra civil, que es lo que hacen descerebrados como los de Núcleo Nacional, que no se plantean que el enemigo es la oligarquía y que esta gente viene aquí pues simplemente a vivir mejor y a trabajar en la fresa a 4 duros porque en su país están peor incluso y están dispuestos a hacer esos trabajos durísimos que aquí, si los hace la gente de aquí, tendría que ser con un sueldo mínimamente digno. Entonces, que queden las cosas claras. Nosotros estamos en contra de la actual política de inmigración, cero inmigración mientras haya millones de parados en el país, pero al mismo tiempo, cero. También me viene a la mente cambiar las normas de visado, por ejemplo, porque se centra el foco en la inmigración y siempre se pone la patera como ejemplo, porque es muy visual. Sí, pero esto yo le he hablado incluso con Perdiguero, que era policía, y me daba la razón, creo que era con él. Digo, a ver, es que la puerta grande de inmigración en España ilegal es el propio aeropuerto y los trenes, entras con un visado y luego no te vas. Fin de la ecuación. ¿Vale? Luego, si te ves ya para meterte en una patera con las mafias, muy jodido tienes que estar. Pero tú te vienes de turista y luego no te vas. Se acabó. Entonces habría que endurecer ese visado. Me viene a la mente algún programa de televisión de fronteras del mundo en Australia. Tú puedes ir con tu visado, pero tienes que demostrar que llevas un mínimo de no sé cuántos $1000 en el bolsillo y que te puedes quedar allí. Si no, no entras. Bueno, pues no sé, endurecer también los visados. No solamente el tema de que el código penal, Marcos, el código penal. Que actualmente entrar ilegalmente en un país o quedarse ilegalmente es una falta administrativa, como una multa. Tendría que ser, por mucho menos, tienes una condena de cárcel. Y entonces, pues que eso fuera por código penal. Yo creo que y además que quede claro que una persona que ha vulnerado el código penal en esta materia, que ya nunca más tendrá la nacionalidad. ¡Nunca más! Y a partir de aquí ya empiezas a frenar la inmigración. Porque, claro, quien actúa así ya sabe que tarde o temprano pues va a tener que volver a donde sea que ha venido y se ha metido aquí ilegalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas medidas. Y las repatriaciones que funcionen, pero una cosa es esto y otra la xenofobia, porque hay mucha gente que está aquí y está trabajando. Y esa gente, pues que tiene familias y tal, los vas a expulsar, los vas a deportar. Puedes hacer una reinmigración voluntaria en un contexto político completamente diferente, de lucha contra la oligarquía, que vuelvan a sus países, levanten sus países, los conviertan también en naciones soberanas, en estados soberanos, y sean aliados nuestros en la lucha contra los que han montado todo esto del globalismo
para disolver las culturas nacionales y crear ese mercado mundial donde ya solo quedan individuos, átomos, sin ninguna raíz, un proyecto de mestizaje, un proyecto criminal, y hacer consciente a la gente de esto y que vuelvan a sus países, que quieran construir su propio patriotismo como aliados nuestros. ¿Qué hace la extrema derecha? Pues convertirlos en enemigos, o sea, preparar a los futuros mercenarios de la oligarquía. Horrible, fatal, pero bueno, ¿qué puede salir de alguien que celebra un atentado terrorista con 50 muertos, incluidos niños? Pues no pueden salir cosas. Yo he tenido la suerte de criarme con historias de mis padres que de su época de inmigración, que inmigraron a Alemania, Holanda y Suiza, y me contaban sus historias, y he tenido la suerte de trabajar pues con todo tipo de nacionalidades, básicamente. Y bueno, pues como hay de todo, evidentemente. Pero bueno, da igual. Yo lo veo de otra manera. No serán contratos, no, eso no lo podemos decir. Yo toda la gente que conozco, y de hecho cobran doble pensión. Y sufriendo. Yo, de hecho, con la crisis pensión. aquí en España tuve que salir fuera. Y si no salgo fuera, a mí mi país no me hubiera dado de comer. Y esto funciona así. Pero Alberto. tú te lías a machetazos en el país. A machetazos. ¿Quién se lía a machetazos? ¿Qué pasa? ¿Que los españoles no pegan machetazos? Mira, ayer ha salido... Mira en México, ha salido una noticia ayer. 2.600 reyertas al mes. Nada, bulos. Al mes. Nada, no donde el 60% de los detenidos extranjeros, Rubén. Nada, todo el 60%. Mentira, igual que la violencia ¿Sabes lo que machista pasa? que ¿Sabes? dicen que es todo Mira, luego entraremos los en ese inmigrantes. capítulo. Pero ¿sabes qué pasa, Rubén? No. Que vosotros decís defender a la clase trabajadora. No hay mayor atentado, contra el obrero español. La tasa de delincuencia no ha aumentado. Si hubiera una correlación entre inmigración y delincuencia, la tasa de delincuencia habría aumentado a medida que hay una mayor proporción de inmigrantes en España. Y la tasa de delincuencia pues es delito, es una simple división, una razón, delitos por población. Estamos en tasas de delincuencia que están en las de los años 90, cuando aún no había aquí la inmigración masiva. Sin embargo, la proporción de inmigrantes ha aumentado. Si hubiera una correlación con la llegada de inmigrantes, aumentaría también la tasa de delincuencia. No es así. Estos son datos que me parecen irrefutables. Entonces, quienes dicen que la inmigración es delincuencia, automáticamente que hay una correlación tendría que poder demostrarlo. Yo también lo pensaba, porque yo cuando era funcionario de prisiones, pues veía que la mayoría de los que estaban en las prisiones eran inmigrantes. Y hubo unos porcentajes altísimos. De que decías, hostia, pues si el 70% son inmigrantes, entonces es que ellos... De delitos de sangre o drogas. No, la mayoría son delitos, no son delitos de sangre ni de violaciones. Los violadores y asesinos en las prisiones son porcentajes bajísimos, son delincuentes, pues eso, atracadores, traficantes, este tipo de delitos, ¿no? Y bueno, pues uno puede deducir que del alto porcentaje de población inmigrante en las prisiones, pues que los que delinquen son ellos. Pero, claro, luego miras lo de las tasas, que eso sí que tendría que ser el dato definitivo, y a medida que llegan más inmigrantes cada vez tenemos más delincuencia, pero no es así. No es así. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que están trucadas las estadísticas? No sé, pues entonces, ¿en qué estadísticas te basas tú? ¿O en qué fuentes te basas tú para decir que eso está trucado? ¿En que simplemente te sale el pitiflu? Pues no, dices, no, cuando uno está trucado necesita algo en que apoyarse, algún otro tipo de medición, y entonces sí que puedes decir, esto está trucado porque tengo los datos auténticos, pero si no está trucado, ¿cómo se demuestra que la tasa de delincuencia en España, con muchos más inmigrantes, un porcentaje de inmigrantes que en los años 90 del siglo pasado, la tasa de delincuencia sea más o menos igual? Quizá ha aumentado un poquito, pero básicamente se mantiene. ¿Qué explicación hay? Yo no sé, si alguien en el chat me lo puede aclarar. Bueno, seguimos. Que la inmigración. Porque la atenta es de necesaria, facto, que entraríamos en recesión. Estamos hablando más de 3 millones. Mira, lo que necesitamos es una reeducación, ¿vale? Porque tenemos una lo educación. que hay es que no haya precariedad laboral, que la hay. Mira, y además Eso es lo vosotros, que hay. vosotros tanto que habláis, podéis. Rubén Sánchez dice que entraríamos en recesión. ¿Pero por qué? Porque esos puestos de trabajo quedarían sin cubrir. ¿Y la gente que está parada? Hay gente que está en el paro.
Y son millones, no sé ahora en cómo están las cifras, pero son millones de parados. Si ahora toda esa inmigración pues volviera a sus países, pues quizá estos que están parados tendrían trabajo. No sé, claro, decir eso, eso no fue, ¿no? Pero es que es así de simple. Si tú tienes 3 millones de inmigrantes y voy a poner unas cifras así, a voleo. Tienes 3, que hay más inmigrantes. Vamos a poner, tienes 3 millones de inmigrantes y 3 millones de parados, ¿no? Estos 3 millones de inmigrantes vuelven a su país. Pues tienes 3 millones de puestos de trabajo y se acaba el paro en España. No sé, parece que es irrefutable, ¿no? Entonces, no entiendo por qué entraríamos en recesión habiendo una bolsa de parados. Lo que ocurre es que subirían los sueldos, porque al no tener esa masa, eso que Marx llamaba el ejército de reserva, y que parece que Rubén lo desconoce, porque Marx y los marxistas y los revolucionarios de la época pues no hablaban muy bien de la inmigración y de cómo utilizaba la patronal este tipo de cosas para bajar los sueldos. Claro, al no haber una bolsa de parados, los sueldos suben. Y eso es quizá lo que no interesa. Entonces aquí Rubén está jugando a defender los intereses, Rubén Sánchez, está defendiendo los intereses del capitalismo, que es a lo que le interesa la inmigración y sueldos bajos y una bolsa de parados que presione salarios a la baja. Y no se dan cuenta, pero es que a Manolo Monereo, que estaba en Podemos, por decir esto, pues lo apartaron. O sea, que los que están arriba en estos grupos de izquierda saben perfectamente que están trabajando para el capitalismo y el liberalismo. Y sin embargo, la base, porque no creo que Rubén esté entre estos, parece más bien de la base, pero no te enteras, Rubén, que estás defendiendo unos preceptos que son capitalistas. Sí. Es el secretario de Podemos en no sé dónde, dijo al principio. O sea, yo alucino. Bueno, sería cuestión de hablar con él. A ver si... Sí, a ver. Sistemáticamente en Bruselas, que es de los pocos sitios donde os queda representación por suerte, habéis votado a favor de la reducción del consumo de carne, de la reducción de la ganadería, de la reducción de la agricultura, precisamente porque habéis comprado el timo climático de Bill Gates, de Soros climático? Y de las élites. ¿Qué queremos? ¿Las energías nucleares? Escucha, Y ya está. Pues lo que nos salvó del apagón fue la energía nuclear, que es precisamente nuclear. mucho más limpia. Lo que tenemos que es abogar y apostar. Pues yo he escuchado a un experto en estas cosas que con el tema de la energía nuclear, y bueno, no sé si será cierto, pero los datos que se me quedaron es que, a ver, el tema de hacer el proyecto de armamento nuclear, si tú quieres utilizar la energía nuclear, tienes 2 opciones, o para la energía, para el pueblo, o para armamento. Pero las 2 cosas es prácticamente incompatible porque se escapa. Entonces, país que tiene energía nuclear no suele tener armamento nuclear y viceversa. Y si lo tienen las 2, pues bueno, suelen ser muy excepcionales. Israel creo que tiene una central nuclear y a la vez armamento nuclear. Pero es muy raro porque requiere una inversión de la leche. Entonces, si quieres tener energía nuclear en España y a la vez armamento nuclear, habría que hablar con un experto que te lo explicase, Alberto, pero creo que es incompatible a día de hoy. Yo, Marcos, te tengo que decir una cosa. Yo esto no lo veo nada claro, pero bueno, ya me lo explicarás. Ahora no vamos a debatir tú y yo. Pero, ¿no hay centrales nucleares en Francia? Pregunto. Países excepcionales, pero Estados Unidos, por ejemplo, creo que no tiene energía nuclear. No hay centrales nucleares en Estados Unidos. Vale, no me hagáis caso, ¿eh? Esto es un dato que me ha venido a la cabeza, tendré que corroborarlo, pero me ha venido a la mente Israel y Francia, pero poco más. Entonces, eso pero ya lo miraremos. Nunca se me había ocurrido que hubiera una incompatibilidad entre usos civiles y militares, porque simplemente pues son diferentes concentraciones de uranio, ¿no? O sea, hay que concentrarlo. Para empezar es enriquecer ese uranio, y enriquecer ese uranio requiere tiempo y muchísimo dinero, que si también lo quieres invertir para hacer más, es muy complicado y carísimo. Bueno, ya lo miraremos esto. Igual me estoy equivocando, no me hagáis caso. Yo no tengo incompetencia a contestar eso, pero me suena un poco extraño. Me suena un poco extraño. Bueno, lo voy a y corregiré si me he equivocado, que creo que sí, por lo que leo aquí. Por las energías renovables. Escucha, es lo que tenemos que hacer a día de hoy. No la nuclear. Habéis comprado que los ganaderos y los agricultores de aquí de Valladolid, que esto es mientras que estamos en Madrid, de Tierra de Campos, de Valladolid, donde yo vivo, que de hecho pues hay un compañero mío del gimnasio que es tractorista,
y me lo cuenta. Dice, mira, Alberto, tú no sabes todos los días la burocracia por culpa de estos hijos de puta de Bruselas que tengo que hacer diariamente, más todo lo que me están metiendo de gasoil, más todos los impuestos que tengo que pagar para poder llevar mi tractor y sacar toda la producción al mercado. Dice que no se os olvide que la gente come gracias al campo. Yo no digo nada. Y Podemos... Mientras los Juan Roch y todos estos empresarios están enriqueciendo. Sí, Podemos, abajo, vamos a hablar luego de los intermediarios, sí, eso está claro, y de los comisionistas. El campo está estamos ya a un cuarto de hora de las 3 horas. Y entonces sería mejor no pasar de las 3 horas. Sí que, ¿en qué minuto estamos de este vídeo? Estamos en el minuto 31:54. ¿Tengo alguna pregunta? Pues 2 horas casi. Bueno, pues ¿estáis de acuerdo en seguir? Porque van saliendo temas y esto puede ser interesante. Entonces, yo propongo seguir con este vídeo hasta el final, hacer quizá una primera parte más corta. Haremos pues una alerta semanal con algún tema, pero en vez de estar 1 hora con los previos, con las noticias previas, pues quizá media hora y seguir hasta el final porque van saliendo temas y así vemos un poco cómo respira Núcleo Nacional y qué es lo que le pasaría a un representante político de Núcleo Nacional si tuviera que enfrentarse con, ya lo digo con nosotros, que con nosotros no quieren debatir porque somos fascistas, pero con alguien que realmente le estuviera informado, porque yo, Rubén, veo que está muy metido en tópicos de la izquierda y bueno, creo que el resultado sería desastroso. Entonces, yo propongo seguirlo hasta el final. Pero sí. Vamos, hoy, ahora ya creo que es suficiente, si no queremos pasar de las 3 horas, ¿no? Porque si podemos seguir hasta las 5, pero yo creo que ese vídeo sería excesivo, ¿no?